Muy buenos días amigos, veamos otra receta de esas de cocinar poco y disfrutar mucho. Os he contado ya que una de las cosas que más me gusta de los meses que hace calor, del verano, es que no faltan pescaditos tan ricos como los boquerones, las anchoas, los bocartes, llámalos como quieras. Hay que ir al mercado. Hay que ir al mercado para conseguir estas joyas. Yo esta mañana me he ido al mercado y cuando he visto estos boquerones que me miraban, he dicho, tengo que prepararlos de una forma muy fácil y que me complique muy poco, sin encender el horno siquiera. Los vamos a preparar a la bilbaína. ¿Y cómo es eso? Una de las cosas más ventajosas que tiene este pescadito, los boquerones, es que te los limpian. Tú le dices al pescatero, por favor, límpiamelos, y él te quita la tripita. Aunque luego yo te aconsejo que los repases en casa debajo del agua fría y que los abras en plan mariposa, eso quiere decir quitar la espina. Pero es que además los puedes comprar ya así. Puedes encontrar estos boquerones abiertos así en muchos sitios ya. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque no hay excusa para preparar boquerones. Los puedes comprar ya así o los puedes abrir. Lo que pasa es que yo soy un romántico y me gusta abrirlos y me gusta enseñar cómo se hace. Mirad, metemos el dedete por encima de la espina y vamos haciendo presión así para que se separen los lomitos. Estos están muy frescos y ofrecen bastante resistencia. Ahora, con cuidado, solo tenemos que separar la espina central de la carne. Una vez la podamos agarrar, estiramos hacia un lado, sujetando la carne, así, y estiramos hacia el otro, en este caso la colita, retorcemos un poquito así para cortarla, y ya tenemos el boquerón abierto en mariposa, perfectamente desespinado. Esto es lo que voy a hacer con todos estos boquerones, pero debajo del grifo, y así los traigo ya limpitos y empezamos a cocinar, porque esta receta es muy fácil y muy rápida. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Aquí tengo ya los que yo voy a preparar bien enjuagados. Los voy a secar y mientras tanto decirte que acabo de poner una sartén al fuego porque los vamos a marcar ligeramente, prácticamente terminados, pero no del todo. ¿Cómo es eso? Ahora verás. Un poquito de sal. Un poquito también de pimienta blanca, si te gusta. Me gusta que las recetas sean siempre muy sabrosotas. Así. Y ahora es muy importante que nuestra sartén esté bien caliente. Ponemos una gotica de aceite. Así. Lo que vamos a hacer es darles una ligera vuelta de apenas segundos. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Lo veis? Muy poquito, porque necesitan muy poco cocinado. En menos de un minuto ya los podemos ir colocando en el plato de presentación. Pasamos un papel por nuestra sartén con mucha precaución y repetimos la operación hasta que los tengamos todos bien planchados. Volvemos a poner una gotica de aceite. Y mientras se calienta te explicaré que en los restaurantes y en la mayoría de las casas esta receta se hace en un plato bien extendido. Los boquerones salpimentados con una gotica de aceite se hacen en el horno, no se terminan del todo y luego se acaban con un refritico, que es lo que vamos a hacer después. Pero te estoy demostrando que se pueden hacer perfectamente en una sartén y sin encender el horno, que es lo que estamos buscando. Eso sí, muy importante que la sartén esté bien caliente, hazlo de poco en poco y vuelta. Así, en pequeñas tandas. Madre mía, qué cosa más rica. Menudo platazo de boquerones que tenemos aquí, amigos. Buenos días, vecino. Estoy friendo pimientos de Padrón para hacer boquerones a la bilbaína. Mira, he reservado este, que es así un poco más grande para ti. Caballo grande, ande o no ande, pues dale un pimiento grande también, ¿no? Pimiento, cuidado que unos pican y otros no. Toma. A ver. ¿Te gusta el pimiento? ¿Está rico, cariño? Ay, los pimientos de Padrón, qué ricos están. Espero que no le haya salido picante. Y qué bien que me come este caballito, oiga. La mano, me lavo las manos. Volvemos a pasar un papelico a la sartén, porque en esta misma sartén vamos a hacerlo todo y no tenemos que ensuciar ningún cacharro más.
Vamos a usar de guarnición unos pimienticos de Padrón, que son estos pimientos tan ricos que ya sabes el dicho, ¿no? Unos pican y otros no. Ponemos un buen chorro de aceite en la misma sartén donde hemos cocinado los boquerones. En esta ocasión vamos a echar a la sartén aceite generosamente como para freír los pimientos. Le damos fuego y ya podemos poner a freír a fuego medio un buen puñadico de pimientos de Padrón. Mientras se fríen los pimienticos, ya tengo aquí un papel con un poco de secante para sacarlos cuando estén listos. Mientras se van poniendo blanditos, vamos a aprovechar para picar unos dientes de ajo y un poquito de perejil, que no puede faltar en esta receta de boquerones a la bilbaína. Los ajos los vamos a filetear. Todo esto lo hacemos mientras vigilamos por el rabillo del ojo los pimienticos, que mira que bien van. ¡Ay, qué majos! ¡Ay, qué monos! Bien friticos, ¡ay, qué ricos! Un poquito de perejil fresco, lo deshojamos y bien picadito. Los pimienticos ya están fritos, bien escurridos. Es importante escurrirlos muy bien y que se quede todo este aceite aquí perfumado con el aroma de los pimientos en nuestra sartén. Aprovechamos que están en caliente para sazonarlos. Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado, súper ventaja. Podemos tener todo preparado con antelación. Tenemos los boquerones ya vuelta y vuelta a la plancha. Tenemos el ajito preparado para el refrito, un poco de perejil para culminar y los pimientos de Padrón que ya están fritos. Así que hasta la hora de comer me voy a tomar un cafetito tan rico, de esos que vosotros me invitáis y que me gustan tanto. Y esta semana quiero dar las gracias especialmente a Reca4444 y a Santi Bello. Muchísimas gracias por vuestra aportación al canal, porque gracias a vosotros este canal sigue creciendo hasta que lleguemos al 1.000.000, por lo menos. Un aplauso, gracias. Hora de comer, vamos a preparar y terminar nuestros boquerones. Le damos fuego a este aceite que nos quedó aquí. Mira, fíjate muy bien, ¿ves? Tendré como 3 cucharadas de aceite y yo creo que me va a faltar un poquito porque tengo que terminar de freír en el plato los boquerones, como lo oyes. Ya verás, es muy fácil, mira. Añadimos un poquito más de aceite, que se caliente bien. Yo creo que con esta cantidad ya me da para el plato de boquerones que tengo, suficiente. Mientras se calienta el aceitito, vamos a poner unos pimientos de Padrón que alegran la vista y le da un toque buenísimo a estos boquerones a la bilbaína. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Una guindillita al aceite para darle alegría. Yo voy a poner una hermosa. Ahí, ahí. Además que se va a ver muy bien. Hoy no se la va a comer ni el cuñado siquiera. Ya casi estamos a punto y vamos a rociar con un chorrito de vinagre de Jerez, así ligeramente, nuestros boquerones por encima. Si alguien no tiene vinagre de Jerez, pues que le ponga el vinagre que tiene en casa, ¿vale? No dejes de hacerlo por esto, pero si puedes, yo te aconsejo que utilices vinagre de Jerez. Suficiente. Vamos con el ajo para adentro y vamos a tener cuidado de que no se queme el ajo. Esto es importante. El ajo, enseguida, si el aceite está caliente, va a dorar. Cuando esté dorado, ese es el punto para verterlo sobre nuestros boquerones. Te lo voy a mostrar en directo, ya verás. Ya está el ajo doradito y ahora con cuidado y con mucha paciencia vamos a chorrear este aceite hirviendo por encima de nuestros boquerones junto con el ajo, mira, ves. ¡Ay, qué cosa más rica este refrito! Los boquerones se calientan, se terminan de cocinar y ya tenemos nuestro plato listo de boquerones a la bilbaína. ¿Qué falta? Un poquito de perejil. Un poquito de perejil y podemos ir a la mesa. Ya puedes ir preparando pan porque ya te digo que vas a mojar como un loco. Queridos amigos, preparar boquerones a la bilbaína porque os vais a chupar los dedos. Yo me los como pipas y si no, ahora verás cómo me los como. Os deseo a todos una feliz semana, cocinar poco, disfrutar mucho, bañaros mucho. Y los que estáis en el otro lado del charco, tomar caldito calentito, porque hace frío. En el canal tenéis un montón de recetas. Bueno, yo estoy en mi casa y los como con la mano, como a mí me da la gana. Una cosa súper importante, cada uno que lo coma con la suya, no vayas tú a comer con tus manos en el plato del vecino. Ups. Mira qué cosa más rica. Madre mía.
Aunque esté mal, lo voy a hacer. Y la colita también. Buenísimos, me encantan. Mira esto, mira esto. Mira esto. Buah. Esto es un gozo puro.